venía, pues, y me dio el motivo para lo mismo, pues me alegré mucho. Entonces les voy a contar que ella va a representar al Ecuador en la Cumbre Global de Empresas Familiares en Japón. Ya la consultora ecuatoriana, pionera en resiliencia empresarial, expondrá estrategias claves para la adaptación al cambio de negocios familiares. Las empresas familiares representan una parte fundamental de la economía global, contribuyendo con el 60% de las compañías en todo el mundo y generando empleo para más de 100 millones de personas. Permítanme decir algo pequeñito. Cuando fui presidente de AERE, me tocó recorrer todo el Ecuador, no solo en la campaña, sino después. Y siempre entendí que las radios eran empresas familiares. Pero lo que yo vi, Beatriz, compañeros, amigos que nos ven y nos escuchan, en las radios de pueblo era impresionante. Trabajaba de recepcionista la mamá o la hija. Locutaba el padre, era control, o sea, operador, uno de los hijos o un yerno, y vendía o una nuera o un hijo. O sea, son microempresas familiares. Yo creo, y Javier y Carla Bolo y todos lo saben, que aquí trabajo yo, mis hijos trabajan aquí conmigo, y es una empresa, es un medio también. Pero lo que me impresiona, y por eso comienzo con mi ejemplo, y lo que vi en las radios de ayer, y esto en todas partes, era una casita chiquita, de pronto la más chiquita, y ahí estaba la consola, es increíble, que el 60% de las compañías de todo el mundo son familiares y contribuyen con más de 100 millones de personas a lo mismo. Beatriz, bienvenida al Diálogo de I99 TV y Radio, gusto de saludarte. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y por esta bienvenida también tan acogedora. Y bueno, sí, efectivamente, esa es la razón por la que voy a estar en Japón, porque tenemos una metodología que funciona, una receta que funciona para el proceso de adaptación al cambio para las empresas familiares y poder abrazar o futurizar este mundo que ahora es incierto, que pues bien es volátil y que tiene un cambio radical también en la parte de la tecnología. Y efectivamente en Ecuador el 90% de las empresas son familiares. 90%. El 90% de las empresas son familiares y representan el 60% de las exportaciones. Entonces, llevar una empresa familiar adelante tiene definitivamente un desafío mucho más grande que las empresas no familiares, porque si bien todas tienen que tener el conocimiento, es decir, quienes lideran la organización, ¿no?, así sean familia, deben estar preparados con conocimiento, con competencias que viene por el lado del liderazgo, de habilidades de comunicación interrelacional, donde además tienes que manejar estas dinámicas familiares. Hay ese tercer aspecto, y son las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares son complejas porque son complejísimas. No es lo mismo que tu jefe te diga que no a que tu jefe papá te diga que no. Peor si eres hijo. Javier Segarra, sigue por favor. Cuando uno habla, gracias, Beatriz, buenos días. Cuando uno habla de estas empresas familiares, uno a veces dice, bueno, a ver, se la forma, pero hacia dónde pueden o hasta dónde pueden llegar cuando la cabeza principal deja de ser. Bueno, ese es uno de los temas en Japón, justamente. Estamos hablando en Japón de 3 temas, y es legado, tradición e innovación. Entonces, el legado, la sucesión, es una responsabilidad grandísima dentro de las organizaciones familiares, justamente para la perdurabilidad, para la sostenibilidad. Entonces hay una gran responsabilidad de preparar a las futuras generaciones. Esto no es como lanzarle la llave del carro a alguien y que lo agarra, no. Esto requiere realmente una intencionalad, ¿no?, de preparar y de fusionarte con esas nuevas generaciones que también son muy diferentes, ¿no? Y además entender el cambio. Por eso el tema es adaptación al cambio y resiliencia. Entender qué implica el cambio en el ser humano y en la cabeza del ser humano, porque definitivamente el cambio nos genera una gran resistencia. Ya, preparar a las nuevas generaciones familiares o nuevas generaciones independientemente de que no sean familia porque son empresas familiares que surgieron así. Definitivamente tienes de los dos, es decir, si tienes una empresa familiar y tienes las competencias o la posibilidad de preparar a la familia, eso empieza desde muy chiquitos, desde llevarlos a visitar y a conocer la empresa hasta hacer un plan y ver cuáles son
aquellos familiares que tienen las competencias para tal o para cual área, ¿no? Y no se trata solamente de agarrar y elegir, bueno, es que él es el mayor, entonces como es el mayor, le toca dirigir la organización. Eso no tiene nada que ver justamente con saber manejar una estrategia, con leer un estado financiero, con tener la capacidad de visualizar, de liderar. No tiene nada que ver el rol de hijo o la posición o el lugar en que haya nacido, ni el más chiquito, pobrecito, porque si yo no le dejo el trabajo, ¿quién se lo va a dar? Porque tú sabes que tu ñaño es complicado. Entonces, no se trata de eso, porque estás poniendo definitivamente... ¿Pero es difícil eso? Claro, o sea, me refiero a aplicarlo. Aplicarlo. Sumamente difícil. Fíjate que este congreso, esta cumbre es global, es una cumbre donde van empresarios con sus hijos también, dueños de empresas familiares de países como Finlandia, Polonia, Alemania, India, Japón, que tienen, ¿en qué nos igualamos todos? En la dificultad de las dinámicas familiares. Son fibras muy sensibles, ¿no? Y eso también hay que aprender a manejar. Y tienes expertos dentro de la familia que tienen que, algo que yo llamo tener sentido de la ocasión, entender el contexto, las relaciones, y te lleva al desarrollo de un liderazgo donde también es importante no solamente la parte de la comunicación verbal, sino del lenguaje corporal, gestual. Es decir, tienes una responsabilidad de desarrollarte en liderazgo muy, muy elevada. Daniel. Solamente para decir algo, Daniel, señor director. Es que me parece interesante, ¿no? Dice los datos que nos trae Beatriz Manrique, que empresas como el 35% de las empresas incluidas en la lista de Fortune 500 son negocios familiares, destacando como nombres Ford, Walmart, que es un monstruo, y Marriott. Y dice, y en Europa las empresas familiares contribuyen al 65% del PIB y del empleo, con 17 millones de negocios que representan el 60% del total. Y dice, compañías emblemáticas como la BMW, Fiat y Heineken son claros ejemplos de que estas organizaciones continúan innovando mientras mantienen su legado. Perdón, Daniel Solórzano, luego Carla Escobar. Gracias. Estamos conversando con Beatriz Manrique, tiene 2 décadas de trayectoria en lo que tiene que ver con la consultoría de las empresas y relacionadas con precisamente esto, lo que son empresas familiares. Beatriz, usted habla de que cerca del 91% de las empresas ecuatorianas están lideradas por familias. Ok. De ese 91%, ¿cuál es el porcentaje de empresas que han entendido que la organización de esa empresa no tiene que ser un orden jerárquico, sino un orden de capacidades? Okay, ese es un porcentaje interesante. Porque he visto algunas empresas que han roto porque precisamente le tocaba al hermano mayor asumir y se han peleado. Entonces, ¿cómo manejar eso? Bueno, la investigación dice que es complejo, es mucho más complejo y desafiante que superen la tercera generación. Ajá. Eso no significa que todas quiebran en la tercera generación. De hecho, mire el porcentaje que estamos hablando. O sea, en el mundo tenemos un 60% de empresas que son familiares, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y además tenemos un estudio de también Cambridge sobre empresas familiares que dice que el 84% de esta investigación de estas empresas familiares están preocupadas efectivamente sobre el futuro y saben que ellas tienen que cambiar. ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Tienen que cambiar o adaptar sus valores tradicionales, que son las que las hace de alguna manera perdurar, pero esos valores tradicionales hoy se tienen que fusionar con la innovación. ¿Okay? De ese 84% de empresas que saben que viene un futuro que ellos tienen que abordar, abrazar y cambiar, adaptarse, más de la mitad de ellas no saben cómo. Okay. Entonces, y eso es lo que pasa, el ser humano tiene 3 desafíos y eso es lo que trabajaremos en la cumbre, en esta propuesta, en esta charla, es un taller que voy a dictar allá, vamos a trabajar 3 aspectos. El ser humano tiene 3 miedos grandes. 1, el cambio; 2, la incertidumbre; y 3, miedo a la escasez. Claro. ¿Okay? Entonces, tienes un mundo complejo y en el que no sabes a dónde vas. Muy bien, no puedes dilucidar exactamente. Totalmente. ¿Okay? Tienes los niños que van al colegio, el 60% de esos niños que estudian hoy, el trabajo todavía no se ha creado, no se ha inventado, no sabemos dónde va a trabajar. ¿Okay? Entonces te manejas en un mundo incierto. Entonces, ¿cómo abrazamos el proceso de cambio y la incertidumbre para que las empresas familiares sigan perdurando?
Entonces, uno de los aspectos justamente es entender que hay resistencias que son inherentes a la naturaleza. Nos resistimos. ¿Y por qué nos resistimos al cambio? Porque el cambio nos da inseguridad, porque tú tienes que salir del status quo, de lo conocido, de la rutina, de lo que te aseguraba que ese patrimonio ahí lo tienes, de no, tengo que darle el cargo a mi hijo porque tengo que asegurarle el trabajo. Tienes que salir de esos miedos, ¿ok?, a justamente a afrontar esa incertidumbre. Entonces, hoy el pensamiento es no solamente, a ver, o escojo esto o esto, sino que el pensamiento para abrazar la incertidumbre va más por el lado de, ¿y cómo hacemos convivir la tradición con la innovación? ¿Y cómo hacemos convivir entonces? Sí, de pronto podemos ser un poco más rígidos en esto, pero más flexible en los otros. Así es como debe ir avanzando este proceso de... Muy bien, Carla, por favor. Gracias. Beatriz, usted un poco llevando más a la práctica y no lo que dicen estudios que se presentan, que mejor dicho, los problemas se presentan en la tercera generación, yo creo que incluso en la segunda generación, porque he visto fortunas que hicieron los padres y que la acabaron los hijos, no solamente por el derroche, sino porque entre ellos se demandaban, existían juicios, y aquí viene algo que quisiera preguntarle, que es el entorno, es la falta de educación, incluso en los colegios, en las escuelas, porque, ojo, no estoy en contra de las matemáticas, pero a mí no me ha servido de nada realmente el álgebra a estas alturas de mi vida, porque hasta para el IVA de una factura lo saco en la calculadora, o sea, no me ha servido para nada el medio, pero seguramente me hubiese servido más que alguien me enseñara cómo manejar mis finanzas, que alguien me enseñara a que si yo tenía una deuda en una tarjeta de crédito de $800, esa deuda pagando el mínimo, a los 2 años resulta que iba a deberle al banco el doble de lo que me fueron los $800, o sea, algo así. Pero también creo que falla la formación de los padres que hoy en día permiten que sus hijos estén en esta competencia que hay de los chicos. El otro día alguien me decía, es que a mi hijo por los 18 años le regalé un Rolex de $20,000 y resulta que el abuelo le regaló también otro Rolex de 20. Entonces uno dice, estos chicos van a acabar la empresa. ¿Quién falla? ¿La poca formación en los colegios, en las escuelas, o también esta formación que los padres de una u otra manera no están dando? Porque si bien es cierto les costó hacer la empresa, ya están viviendo en una en un mundo, mejor dicho, con más dinero, para ponerlo más claro, y los chicos están creciendo en una situación económica mucho más ventajosa, y resulta que no, como no les costó nada, fueron a destruir la empresa en la segunda generación. Sí, tú estás hablando de un aspecto supremamente importante en las empresas, y tiene que ver con la cultura organizacional y con la cultura de familia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vemos? Nos vemos al espejo y decimos, somos una familia esforzada, somos una familia sacrificada, somos una familia estudiosa, somos una familia deportista. Todas esas identidades, toda esa identidad de familia genera una cultura que te lleva a pensar, actuar responsablemente o no responsablemente. Entonces, hay un tema justamente en este taller que tiene que ver con la resiliencia familiar. ¿Okay? La resiliencia familiar, la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de usar tu propia fuerza interior para salir adelante. ¿De dónde sacas esa fuerza interior? De las historias familiares. ¿Qué hizo tu padre y tu abuelo? ¿Cómo se sacrificó? Y el abuelo que no pudo, la abuela que no pudo estudiar, pero hizo todo lo posible para que su hija pueda estudiar con enormes sacrificios. Ahí hay una historia de resiliencia. Esa historia de resiliencia es la que hay que reconocer dentro de las familias, ¿no? Por ejemplo, una frase que en mi familia, ¿no?, y era de mi padre, y es: de la carencia nace la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no tienes, y me encanta, porque ahorita hablando del miedo a la escasez, que es un temor natural, bueno, cuando no tienes, entonces es justamente cuando viene este deseo y este hambre de querer salir adelante. Y si nosotros le quitamos toda la dopamina a las nuevas generaciones, porque decimos, yo no quiero que sufra lo que yo sufrí, lo que me tocó sufrir para fundar esta empresa, yo no quiero que le falte lo que a mí me faltó. Sin embargo, las historias de las empresas familiares tienen que estar ahí, presentes en la cultura organizacional, porque fue eso lo que me ayudó a salir adelante. Entonces quedan estas frases y estos dichos, como hay una empresa, una líder que aprendió de la cultura de su abuelo y decía, la moneda es redonda, así como viene, se va. Y entonces eso le generaba una conciencia de que cada inversión, cada decisión tenía que cuidar el dinero. No era que cuando estamos bollantes, no, guarda, cuida. Entonces ahí este concepto de resiliencia, que es recomponerte, salir adelante por tus propios medios
interiores, por las historias familiares, también vamos a trabajar un concepto que se llama antifragilidad. Y quiere decir, no se trata solo de salir adelante, no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar en el caos, prosperar en la dificultad. Para mí es un gusto enorme, es un honor, es una alegría poder estar en Japón y representar en este tema de cambio a Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos gente resiliente. Nosotros tenemos una situación... Vivimos en el Ecuador, es resiliente permanentemente. Pero Beatriz, yo no soy madre y me van a decir, claro, no eres madre y hablas, pero es que yo veo que las empresas, y lo digo porque soy abogada de empresas familiares, entonces, ¿qué es lo que veo? Y ojalá nadie se resienta. Pero hay padres tan bobos que no son más bobos porque no se ejercitan. O sea, de verdad. O sea, sorry por lo grosera que puedo ser. Pero están apoyando a sus hijos en esta competencia con sus compañeros constantemente. Y no los están formando. Están creando una generación de chicos que, como no les costó o no les importa, yo qué sé, repiten eso. Es que no quiero que vivan lo que yo viví. Es que no quiero que tengan la carencia que yo tuve. Pero eso los formó a ellos. Y a los chicos no los están formando porque quieren que casi que vayan de asistente de gerencia y no saben lo que pasa. Y eso es como cuando las madres nos decían a nosotros las mujeres de pequeños, si no sabes hacer las cosas, no vas a poder mandar a alguien que haga las cosas. O sea, ¿qué hacemos con esos padres? Mira, lo que estás diciendo, fíjate que es tan universal lo que dices, que allá, cuando trabajé la propuesta, o revisaron mi propuesta, los organizadores son de Francia, ellos me dijeron, wow, esto aplica globalmente, estamos encantados con esta receta que nos estás dando y vamos a trabajar justamente una caja fuerte de las joyas familiares. Y vamos a poner ahí justamente todas esas historias, y todos esos dichos y todas esas frases que nos han ayudado a salir adelante justamente para incorporarlos y para hacerlos parte de. Uno de los errores de los líderes es asegurarle el sueldo. Si lo tiene que ganar y tiene que haber una escala, vas asumiendo más responsabilidades y vas ganando de esta manera. Muy buena idea. De lo contrario, tú le quitas algo que es lo que te hace perseguir tus sueños, tus metas, y es la dopamina. Y estoy hablando a nivel neuro. ¿Ya? Le quitas la dopamina. La dopamina es eso que te da la energía para ir por eso. Viene esa hormona, ¡bum!, se dispara cuando no lo tienes. Beatriz, Enrique Bolito San Martín, sigue por favor con la pregunta. Ahí en los Navy SEALs, que es esta agencia o este grupo élite de los Estados Unidos, ya ellos ya no hablan de supervivencia, ellos hablan de adaptación. O sea, ya el tema ya no es... Exacto, cómo sobrevivir. El tema es cómo adaptarse. O sea, porque ellos ya sobreentienden que van a sobrevivir. Y eso es lo que estamos apuntando hoy en día y en todo el mundo. Ahora, a mí la duda que me queda es cómo nosotros podemos hacer esta transición. Porque ahora con todo este tema tecnológico de inteligencia artificial, las carreras profesionales en algún momento, chao. Y es más, en Italia, por ejemplo, en los juzgados de lo civil, no sé si Carla lo sepa, muchos de los juicios civiles se resuelven a través de inteligencia artificial y en otras partes del mundo también. Ahora, entonces, ¿yo cómo hago este cambio? Si viene una generación educada, preparada en temas convencionales, tradicionales, y luego entonces yo tengo que afrontar y abordar, qué sé yo, algún tipo de sector productivo, pero que tenga una gran carga de inteligencia artificial. Pienso que el tema, como se dice comúnmente, es cambiar esa mentalidad, cambiar el chip, pero ¿cómo yo hago ese cambio tradicional? Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que la tuvo mi abuelo, mi padre, luego me la heredaron, pero aparecen mis hijos y me dicen, no, pero papá, esto ya no va a funcionar, tenemos que irnos para este punto de acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sí. Bueno, me encanta que arrancaste con los Navy SEAL y justamente ellos son la disciplina y más allá. No, eso sí. ¿No? Sí, pues, y bueno, esto aplica a cada ser humano en el desarrollo de su vida. Nadie
prospera acostado, de ninguna manera. Tenemos que incomodarnos y tenemos que tolerar esa incomodidad en nuestro cuerpo. Sí, ¿no? Sí. Como decía Carla, es un desafío. Las nuevas generaciones son inmediatistas, las nuevas generaciones, nosotros fuimos educados más en el esfuerzo, en el sacrificio, en el, ¿no, verdad? Las nuevas generaciones. Mucha disciplina, mucho rigor. Ajá, definitivamente, pero por eso es la fusión. Pero traen la capacidad de adaptación, porque ya nacen en un mundo absolutamente tecnológico, ¿verdad? Entonces tienen esa capacidad de adaptación y te dicen esto, podemos ser más eficientes si lo manejamos en 2 clics, ¿no? Entonces esa eficiencia que te trae la tecnología, que tiene que vivir con los valores de ética, con los valores morales y con los nuevos valores del mundo. Es decir, hoy un dueño de empresa, un líder de empresa tiene también que contemplar la responsabilidad que tiene en el impacto, no solamente en producir, sino en el impacto social, en el impacto medioambiental, ¿okay? Y en el desarrollo, por supuesto, también de la mujer dentro del trabajo. Entonces, cuando tú hablas es efectivamente eso, un cambio de mentalidad. Es decir, es con ganas, sin ganas y a pesar de las ganas. Entonces, ¿cómo hace digamos, un líder de una generación más tradicional para fusionarse? Eso. Tiene que entender, ¿okay? Sentarse a la mesa. Lo primero, si tú me dices, bueno, hay mucha metodología, hay más estudios, antes no había, de cómo organizar, tienes la posibilidad de tener un protocolo familiar, la posibilidad de trabajar con un gobierno corporativo, que es muy útil, que te ayuda. Yo tengo experiencia trabajando en una empresa multifamiliar, que son más de 12 familias que ya llevan más de 100 años operando y que están preparando justamente con nosotros a los posibles sucesores de 12 generaciones. Entonces, ellos son supremamente importantes para mantener la visión y la identidad y cómo somos y cómo vivimos y qué reflejamos, y vivimos mostrando que estamos llenos de poder y de riquezas o tenemos un perfil bajo. Todo eso es parte de, pero lo primero que hay que hacer es sentarse en una mesa y empezar a conversar justamente quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son nuestras preocupaciones. Tú puedes tener un dueño de negocio activo que está en lo operativo día a día y está viendo dónde invierte el siguiente dólar, pero puedes tener un dueño que está en cambio esperando que le den pues el dólar y más. Claro. Entonces no vas a invertir, entonces tenemos que alinear y luego entender que el primero que tiene la mayor responsabilidad de cambio la tiene el líder de la organización y es quien tiene que sentarse con las nuevas generaciones también y con todas las personas que tienen el poder, los recursos para decir adelante con esa decisión, porque el mejor de los proyectos te lo puede boicotear un grupo humano. No hay que subestimar la tradición en procesos de cambio. Así el proyecto venga bueno para la organización, no solamente tu grupo familiar, si la gente no lo entiende, te lo boicotea. Pensemos en todos los proyectos, incluso personales, que uno tiene y se propone, voy a cambiar, voy a hacer, es mejor para mi salud, es mejor para mi educación, es mejor para mi familia. Y luego decimos, no, mejor el próximo lunes empiezo. Entonces, comenzando con la dieta. Y ahí quería decir que lo más importante, lo que tú decías, ese cambio de mentalidad empieza por, yo te diría una palabrita, primero sentarnos a tomar conciencia. Y tomar conciencia significa, ¿cuál es el cambio que necesitamos? ¿Cuál es la naturaleza del cambio? ¿Dónde nos va a incomodar este cambio? A ver, esta conversación va a ser tensa porque nos va a sacar de la zona de confort, pero este es el espacio para las conversaciones tensas. No es en la reunión de la abuelita, no es en el almuerzo de todos los días. Hay que profesionalizar todos esos espacios. Y por último, ¿y cuál es el riesgo de no cambiar? Todas esas conversaciones tienen que estar sobre la mesa y por ahí se empieza. Mi querida Beatriz, agradecerte. Creo que hemos, como dicen los militares, peinado toda la zona. Me parece un tema tan interesante, tan actual. Además, juzgo, que tú tocas temas reales, sobre todo con el tema de la gente. Yo creo que en eso tendré que agradecerle a mi papá siempre que, como me tenía siempre chiro, yo soy un hombre ingenioso, no le tengo miedo a trabajar ni a inventármela, igual que tú. O sea, era lo normal y lo suficiente. Hoy hay otro mundo también, era otro mundo. Son otros mucho más difícil, más inseguro. Uno. Y dos, celebro que comentes todos los ejemplos que hemos dado, porque a mucha gente seguramente le va a llegar esta entrevista y la va a poder compartir. ¿Cuál es la idea de esto? Comenzar a pensar en cosas que son reales. Sí. Y una de las realidades es que todo cambia y la otra es que todos vamos donde vamos. Sí. Así que
muchas gracias por estar aquí. Realmente ha estado muy buena como siempre. Como loca. Sí, Ay, qué lindo. totalmente. ¿Puedo agregar algo? Sí, ¿O no? claro. ¿Sí? Sí. Bueno, es que me siento también supremamente orgullosa de decir que vamos a este ambiente global con un ejemplo maravilloso de tradición y de innovación. Y entonces este método, esta fórmula de adaptarte al cambio, de manejar la resiliencia y no solo sobrevivir, sino prosperar, la tienen nuestra industria camaronera. Nuestra industria camaronera es una industria que viene operando más de 50 años señora. y acostumbrada a dar alimento balanceado en canoas, ¿verdad? Y tirar el balanceado. Hoy es una industria que se ha tecnificado, que tiene una tecnología de punta, que tiene una tecnología de precisión y tiene que convivir todavía con alimentación manual y digital, donde ya sus biólogos tuvieron que integrar también nuevos profesionales que tienen que entender y analizar la data, los algoritmos, y seguimos exportando el mejor camarón del mundo. Entonces, ese es un ejemplo que me llenó de orgullo comentarlo cuando ellos conversaban conmigo y me decían, a ver, ¿y qué créditos tienes tú? Muchos. O sea, entonces como ecuatorianos nosotros tenemos que, ahí cambia ese mindset, esa mentalidad. Tenemos que reconocer lo que tenemos, cómo estamos prosperando, dejar de lloriquear lo que no hemos podido y decir, oye, ¿qué es lo que exportamos? ¿Dónde somos representantes? ¿Cómo vamos más allá? Absolutamente. Actúa local y piensa global. Un sector superviviente también. Muy bien dicho. Sector camarón. Muy bien dicho, agradecerte. Y finalmente Jaime Velázquez con algo que comentar. Querido Jaime, agradecerle a Beatriz Manrique. Jaime. Hola, ¿qué tal, Eduardo? La verdad es que simplemente quería aclarar un poquito el tema del transporte que estamos sufriendo hoy en día. Seguimos con el tema, ¿no? Sí. Sí, simplemente era eso, que efectivamente los transportistas en un momento dado toman ciertas posiciones o particulares y eso afecta pues justamente a la población. Y lo que está haciendo el municipio actualmente es lo que se tiene que hacer. La ley claramente establece que aquellas personas que interrumpen el servicio público pueden ser llevados a la cárcel. Así que más allá del tema de la tarifa, lo que hay que hacer es conversar y dialogar. Si se ponen hechos los malcriados, a la cárcel, señor. Nada más eso. No le puedes cortar un servicio a la mayoría. Muy bien. Una vez más, Beatriz, muchísimas gracias. Qué buen tema. La verdad que nos ha refrescado. Nosotros hablamos de política casi todo el día y hablamos de comunidad. Así que ha sido un tema refrescante. Muchísimas gracias a ustedes. Nos despedimos, señor. Sí, señor, pase bien. ¿Cómo dijo el señor Solórzano? Me robaron. Nos robaron.